Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo por estas partes, te doy una bienvenida súper especial. Si ya nos sigues, gracias por estar de vuelta. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que sinceramente te va a sorprender. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música y las historias que hay detrás de ella, y en concreto, vamos a hablar de una canción que tiene como protagonistas a Hande y Kerem. Y cuando digo protagonistas me refiero a que ellos están intrínsecamente ligados a ella, o son los que la hicieron brillar. ¿Qué canción será? ¿Qué secreto esconde? Prepárense porque vamos a ir más allá de las notas y las letras para descubrir la verdad, o al menos, las teorías más interesantes que rodean esta melodía. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura musical, no quiero olvidar recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse que ven por aquí abajo. Es completamente gratis y nos ayuda un montón a seguir creando contenido que esperemos disfruten muchísimo. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, con todo preparado, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de esa canción, esa que tal vez han escuchado, o tal vez solo les suena el nombre de quienes la interpretan o la hicieron famosa. La pregunta del millón es, ¿cuál es la canción de Hande y Kerem que te sorprenderá? Y aquí es donde empieza lo interesante, porque no hay una sola respuesta obvia, sino varias ramas que podemos explorar. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente en Turquía, pero con un alcance internacional cada vez mayor. Ambos son actores aclamados, conocidos por su talento y carisma, y por supuesto por haber trabajado juntos en proyectos que cautivaron a millones. Y es precisamente en uno de esos proyectos donde nació la conexión con una canción que de alguna manera, se volvió emblemática de su química o de un momento específico de sus carreras. Cuando pensamos en Hande y Kerem juntos, lo primero que nos viene a la mente para muchos es la serie de televisión turca Senkalkam, que en español se conoce como El amor está en el aire. Esta telenovela fue un fenómeno, tanto en su país de origen como a nivel internacional, y la química entre Hande Erçel, quien interpretó a Eda YLDZ, y Kerem Bürsin, quien dio vida a Serkan Bolat, fue uno de los pilares fundamentales de su éxito. La audiencia se enamoró de su relación en pantalla, de sus altibajos, de sus momentos románticos y de las tensiones que los rodeaban. Y como suele suceder en este tipo de producciones, la música juega un papel crucial para potenciar las emociones y crear atmósferas. Ahora, ¿cuál es la canción que podría sorprendernos? Aquí podemos ir por dos caminos. Por un lado, puede ser una canción que se utilizó de manera recurrente en Senkalkam, que se convirtió en la banda sonora de su amor en la ficción, o que evocara directamente el sentimiento de su relación. Y por otro lado podría ser una canción que de manera más personal o indirecta, esté ligada a ellos, quizás interpretada por uno de ellos, o relacionada con algún evento importante en sus vidas. Vamos a empezar por la primera opción, la banda sonora de Senkalkam. La serie tuvo una banda sonora muy cuidada, con temas instrumentales que marcaban el tono de las escenas y también algunas canciones vocales que añadían una capa extra de emoción. Sin embargo, no hay una única canción que sea universalmente reconocida como la canción de Hande y Kerem de la serie, en el sentido de que ellos la canten o que sea el tema principal. Lo que sí ocurrió es que algunas melodías se asociaron tan fuertemente con sus personajes y su historia de amor que para los fans, se volvieron sinónimos de ellos. Una de las canciones que más resonó y que se convirtió en un himno para los seguidores de la pareja en la serie fue Senkalkam. Sí, el título de la serie también es el título de una canción. Esta melodía, interpretada por diferentes artistas en distintas versiones dentro de la propia serie y en la banda sonora oficial, evoca un sentimiento de anhelo, de esperanza y de un amor que llama a la puerta. Es una canción melancólica pero también esperanzadora, que encaja perfectamente con la trama de dos almas destinadas a encontrarse a pesar de las adversidades. Los fans la recuerdan con especial cariño, ya que sonaba en momentos clave de la relación entre Eda y Serkan. Pero, ¿qué es lo que podría sorprender? Tal vez la sorpresa no sea solo la canción en sí, sino la profunda conexión que los fans establecieron con ella. Para muchos, escuchar Senkalkam es como revivir toda la montaña rusa emocional de la serie. Es el sonido de su primer encuentro, de sus discusiones, de sus reconciliaciones, de sus miradas cómplices.
Los fans crearon playlists enteras dedicadas a la serie, y esta canción, junto a otras piezas instrumentales, se convertía en la banda sonora de sus propios sentimientos hacia la pareja. Ahora pasemos a la segunda posibilidad, que es donde quizás la sorpresa sea aún mayor. A veces las conexiones musicales van más allá de la ficción. ¿Podría ser que Hande o Kerem hayan interpretado una canción en algún momento? Bueno, Kerem Bürsin, aunque es actor, ha mostrado interés y talento en otras áreas. No es un cantante profesional reconocido, pero ha participado en eventos, y ha habido momentos en los que se le ha asociado con la música. Por otro lado, Hande Erçel se ha centrado principalmente en su carrera de actuación. Sin embargo, la sorpresa podría venir por una canción que se volvió viral en las redes sociales, ligada a un momento específico de la vida real de Hande y Kerem, o a una colaboración inesperada. A menudo los actores participan en campañas publicitarias, eventos benéficos o incluso pequeños sketches donde la música juega un papel. Si uno de ellos o ambos juntos participaron en algo así y se lanzó una canción o un jingle que se hizo muy popular, esa podría ser la sorpresa. Pensemos en la posibilidad de que haya habido alguna versión acústica o un cover que hicieran ellos o para ellos, que se filtrara o se hiciera pública y que causara revuelo. O quizás una canción que un fan compuso específicamente para ellos, basándose en su relación, y que se popularizó enormemente en plataformas como YouTube o TikTok. Estas son las sorpresas que a veces nos trae Internet, ¿verdad? Una joya escondida que de repente se convierte en un fenómeno. Y aquí es donde entra la parte de la investigación, porque la información sobre Hande y Kerem es vasta y muchas veces fragmentada en diferentes plataformas. He estado investigando un poco y hay una canción que, aunque no la interpretan directamente ellos como solistas profesionales, sí está muy ligada a ellos y a su éxito en Senkalkam, y que podría ser la que te sorprenda por la intensidad de su conexión y el impacto que tuvo en los fans. La canción a la que me refiero, y que a menudo se asocia fuertemente con la pareja y la serie, es Duyanlara Soy. Esta canción, originalmente interpretada por Serdar Ortaç, fue utilizada de manera muy efectiva en momentos cumbre de Senkalkam, especialmente en escenas de reconciliación, momentos románticos intensos o incluso en escenas de separación que dejaban al espectador con el corazón en un puño. Lo que hace que Duyanlara Soy sea tan sorprendente en este contexto es cómo la audiencia la adoptó como su canción. No es solo una melodía de fondo, para muchos fans, es la banda sonora de la montaña rusa emocional que vivieron con Eda y Serkan. La letra habla de un amor intenso, de la necesidad de gritarle al mundo lo que se siente, de un amor que no puede ser ocultado. Y esto resonó profundamente con la dinámica de la pareja en la serie, donde sus sentimientos eran a menudo tan fuertes que parecían desbordarse. Los fans de Senkalkam crearon innumerables vídeos en YouTube y otras plataformas utilizando esta canción como fondo, montando escenas de la serie que capturaban la esencia de su amor. Estos vídeos se volvieron virales y la canción se consolidó como un símbolo de la relación de Hande y Kerem en la ficción. Cuando escuchas Duyanlara Soy, es casi imposible no pensar en Eda y Serkan, en sus miradas, en sus abrazos, en sus diálogos cargados de pasión. Entonces la sorpresa podría radicar en que aunque Hande y Kerem no sean los intérpretes originales ni hayan lanzado una versión propia oficialmente, esta canción se ha convertido en su himno no oficial, un estandarte de su éxito y de la profunda conexión que crearon con el público. Es el poder de la narrativa televisiva y de la música trabajando juntas para crear un fenómeno cultural. Además de Duyanlara Soy, hubo otros temas instrumentales y vocales que marcaron la serie, como por ejemplo, la pieza que se utilizaba en los momentos de mayor tensión romántica o de deseo entre los protagonistas. A veces estos temas instrumentales sin letra pueden ser incluso más poderosos para evocar emociones, ya que dejan a la imaginación del espectador la tarea de interpretar los sentimientos. Lo fascinante de esta situación es cómo los fans, a través de su engagement y su pasión, pueden elevar una canción a un estatus icónico, incluso si no fue creada explícitamente para los artistas o la pareja en cuestión. La música se convierte en un vehículo para expresar el amor y la admiración hacia Hande y Kerem, y Duyanlara Soy se convirtió en ese vehículo perfecto para muchos. Podríamos incluso especular sobre el motivo por el cual los productores de la serie eligieron esta canción en particular. Tal vez fue por la letra, que habla de la intensidad de un amor que no puede ser contenido. O quizás simplemente encajaba a la perfección con la atmósfera que querían crear en ciertos momentos clave. Sea cual sea la razón, el resultado fue un éxito rotundo en la asociación de la canción con la pareja.
Y no olvidemos que el impacto de Esenkalkapm trascendió las froncones de Turquía. La serie se emitió en numerosos países, y los fans de todo el mundo adoptaron esta canción como propia. En cada rincón del planeta donde Esenkalkapm triunfó, Duyanlara Soy se convirtió en un código compartido entre los seguidores de Hande y Kerem, una melodía que les transportaba instantáneamente a los momentos más memorables de la serie. La sorpresa, entonces, puede venir desde varios ángulos. La sorpresa de descubrir que una canción tan emocionalmente cargada está tan ligada a una pareja de ficción, la sorpresa de ver cómo la audiencia puede transformar una canción en un símbolo tan potente, o simplemente la sorpresa de que Hande y Kerem, a través de su química en pantalla, lograron que una canción ajena se sintiera como si fuera suya. En resumen, si tuviera que elegir una canción que encapsule la esencia de Hande y Kerem en su momento más icónico, y que pueda sorprender por la fuerza de su asociación, esa sería Duyanlara Soy. No porque ellos la canten, sino porque la audiencia, a través de su amor por la serie y por ellos, la hizo suya, la convirtió en el soundtrack de su romance en la ficción y, para muchos, en la banda sonora de sus propios sentimientos. Y esta es la magia del arte, ¿verdad? Como una combinación de talento actoral, una buena historia y una banda sonora adecuada pueden crear un fenómeno que perdura en la memoria colectiva. La música tiene ese poder increíble de evocar emociones, de transportarnos a momentos y lugares, y de unir a las personas a través de experiencias compartidas. En el caso de Hande y Kerem, Duyanlara Soy se convirtió en una de esas experiencias compartidas por millones de fans alrededor del mundo. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que haya alguna otra canción menos conocida, alguna joya oculta, que también esté ligada a ellos de una manera sorprendente. El mundo del entretenimiento está lleno de sorpresas, y las redes sociales a menudo nos traen a la luz detalles inesperados. Pero basándonos en el impacto masivo y la resonancia emocional que generó, Duyanlara Soy es, sin duda, una candidata muy fuerte para ser la canción de Hande y Kerem que te sorprenderá. Es la prueba de que a veces, la conexión más fuerte no se crea con la interpretación directa, sino con la resonancia que genera en el corazón de quienes la escuchan y la viven a través de la historia. Para concluir, hemos explorado la fascinante conexión entre Hande Erçel, Kerem Bürsin y el mundo de la música, centrándonos en la idea de una canción que podría sorprendernos. Hemos viajado a través de su exitosa colaboración en la serie, Esenkalkapm, y hemos llegado a la conclusión de que, aunque ellos no sean los intérpretes principales, la canción Duyanlara Soy se ha convertido en un himno no oficial para su romance en pantalla y para el cariño que los fans les profesan. La fuerza de la narrativa televisiva y la capacidad de la audiencia para apropiarse de la música han elevado esta melodía a un estatus icónico, asociándola inseparablemente con la pareja. Es la prueba del poder de la conexión emocional que Hande y Kerem lograron crear, y de cómo una canción, bien elegida, puede convertirse en la banda sonora de un fenómeno. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por sumergirse conmigo en esta investigación musical. Espero de verdad que hayan encontrado interesante esta perspectiva y que les haya gustado descubrir o recordar la conexión de Duyanlara Soy con Hande y Kerem. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Conocían esta canción? ¿Tenían otra en mente? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.